La civilización inca se desarrolló y prosperó en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta, donde en sus puntos más altos el aire es tan delgado que resulta difícil respirar. Los terremotos y los volcanes también formaron parte de las dificultades superadas por los incas, los que les hizo extremadamente hábiles en el arte de la supervivencia. Los incas formaron el mayor imperio de la Sudamérica precolombina. Centrado principalmente en la región de los Andes, el imperio se extendía entre los actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y gran parte de Chile, y el extremo más suroccidental de Colombia. El idioma oficial del imperio inca era el quechua, que ya era hablado por muchos pueblos indígenas de Sudamérica antes de la época del imperio inca, y que aún hoy es hablado por unos 10 millones de personas de diversos grupos étnicos. Incluso sin conocer el uso de la rueda, los animales de tiro, la metalurgia del hierro y ni siquiera un sistema de escritura, los incas fueron capaces de mantener uno de los mayores estados imperiales de la historia de la humanidad, con una arquitectura monumental, una extensa red de caminos que llegaba a todos los rincones del imperio e innovaciones agrícolas que permitían la producción de alimentos en un entorno difícil. En la lengua quechua, la palabra inca significa gobernante y se refiere a una pequeña clase dirigente que probablemente era de unos 40.000 individuos que gobernaba una población de unos 10 millones de personas de diferentes grupos étnicos. Los españoles adoptaron el término inca para referirse a todos los súbditos del imperio, y no solo a la clase dirigente. El origen de los incas está envuelto en mitos y leyendas que pueden contener algunos rastros de verdadera histórica. La leyenda cuenta que el primer inca fue Manco Cápac, un rey semilegendario, fundador del reino de Cusco y del linaje inca, del que todos los futuros gobernantes tendrían alguna conexión sanguínea o espiritual. Hacia el año 1438, los incas iniciaron una gran expansión bajo el mando de Pachacuti y conquistaron el actual territorio de Perú. Pachacuti reorganizó el reino de Cusco y se cree que construyó la famosa ciudad de Machu Picchu, situada en las montañas orientales del sur de Perú y uno de los atractivos turísticos más importantes del país. La dominación incaica se produjo principalmente a través de negociaciones políticas. Pachacuti enviaba mensajes a los líderes de muchos pueblos ensalzando los beneficios de unirse a su imperio, ofreciéndoles lujosos regalos como telas de alta calidad y prometiendo que serían materialmente más ricos como sus súbditos. La mayoría aceptó el gobierno de los incas, sabiendo que la otra opción sería el sometimiento por la fuerza. Los líderes que se negaron fueron derrotados en batalla y ejecutados sin piedad, pero a algunos se les perdonó la vida y sus hijos fueron llevados a Cusco para que aprendieran los sistemas de gestión incaicos y luego volvieran a gobernar sus tierras natales. Los incas se referían a su imperio como el nombre de Tahuantinsuyo, que significa las 4 provincias, debido a las divisiones territoriales del imperio. Las 4 esquinas de las provincias se reunían en el centro de Cusco, que desempeñaba un papel similar al de un moderno distrito federal. La separación de las provincias se creó probablemente hacia 1460 durante el reinado de Pachacuti. El gran líder Pachacuti tuvo un hijo llamado Tupac Inca Yupanqui, que también se convirtió en un importante líder militar y fue el responsable de la expansión del imperio inca hacia Ecuador y Colombia, derrotando al también poderoso reino Chimor, que anteriormente dominaba esos territorios. Según algunos historiadores, los roles masculinos y femeninos se consideraban iguales en la sociedad inca. A veces se permitía a las mujeres poseer tierras y rebaños porque la herencia se transmitía tanto por el lado materno como por el paterno de la familia. Tanto los hombres como las mujeres compartían las tareas diarias de cuidar a los niños, tejer telas, cocinar, preparar los campos para el cultivo y construir casas. También compartían la tarea de pastorear rebaños de llamas y alpacas, los únicos animales grandes disponibles para la domesticación en aquellas tierras y que proporcionaban carne, leche y lana caliente para el invierno. Las creencias religiosas de los incas formaban parte de un conjunto de creencias y ritos, que a su vez se basaban en un sistema mitológico que se manifestaba en todos los aspectos de la vida, el trabajo, las fiestas y las ceremonias. Eran politeístas y adoraban a deidades locales y regionales.
creían en la reencarnación después de la muerte e imaginaban el otro mundo como un paraíso terrenal con campos cubiertos de flores y montañas nevadas. Para los incas, la muerte por fuego o la incineración de un cadáver se consideraba un tabú, ya que la quema del cuerpo haría desaparecer su fuerza vital y amenazaría su paso al otro mundo. Esto puede haber dado lugar a la costumbre de enterrar a los muertos en lugares remotos de difícil acceso. A menudo los cuerpos se enterraban a gran altura, como en laderas o cimas de montañas. Las condiciones climáticas de algunos lugares elegidos por los incas para enterrar a sus muertos propiciaron en algunos casos la momificación natural de los cuerpos, encontrándose algunos ejemplares en un estado muy conservado, conservando los rasgos faciales, el pelo, la ropa e incluso los órganos internos. Las momias encontradas eran en su mayoría niños, un hecho que acabó revelando una cara cruel del mundo inca, demostrando que los sacrificios humanos se realizaban con cierta frecuencia con el objetivo de aplacar la ira de los dioses. La doncella es una de las momias incas más famosas y pertenece a una niña de 15 años que supuestamente murió mientras dormía. La arquitectura era la más importante de las artes incaicas. El ejemplo más notable es Machu Picchu, que fue construido por ingenieros incas. Las principales estructuras incas estaban hechas de bloques de piedra que encajaban tan bien que no se podía introducir un cuchillo en la mampostería. Estas construcciones sobrevivieron durante siglos sin el uso de mortero para sostenerlas. Los calendarios incas estaban fuertemente ligados a la astronomía. Los astrónomos incas registraron los equinoccios, los solsticios y el ciclo del planeta Venus. Sin embargo, no podían predecir eclipses como los del calendario maya. El calendario inca era esencialmente lunisolar, ya que llevaban dos calendarios en paralelo, uno solar y otro lunar. El ejército inca era el más poderoso de su tiempo, porque cualquier aldeano o agricultor común podía ser reclutado como soldado en el sistema de servicio público obligatorio. Todos los incas físicamente aptos y en edad de combatir debían participar en la guerra. En la época en que el imperio alcanzó su máximo esplendor, cada sección del imperio contribuyó a establecer un ejército para la guerra. Los incas no tenían hierro ni acero y sus armas eran básicamente de piedra y madera, y las más sofisticadas se fabricaban con cobre o bronce. Con un equipamiento tan rudimentario, los incas poco pudieron hacer contra las invasiones españolas que comenzaron en 1528. En julio de 1529, la reina de España firmó una cédula que permitía a los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro y sus hermanos, iniciar una expedición para conquistar todo el Perú y someter a los incas con el objetivo de saquear sus ciudades y confiscar sus riquezas en recursos naturales y piezas de oro. Los invasores españoles trajeron consigo nuevas enfermedades como la gripe, la viruela, el tifus y el sarampión, contra las que los incas no tenían defensas naturales, y una gran epidemia se extendió por todas las ciudades incas, matando a miles de personas. Además, los propios incas se enzarzaron en una guerra civil por el derecho de sucesión al trono, lo que debilitó aún más el imperio. En noviembre de 1532, Francisco Pizarro capturó Atahualpa, el último emperador inca. Atahualpa fue encarcelado y obligado a colaborar con los españoles. Ofreció a los españoles suficiente oro para llenar la habitación en la que estaba preso y el doble de esa cantidad en plata. Atahualpa cumplió esta promesa durante un intento de rescate, pero Pizarro le engañó para que se negara a liberar al Inca después de recibir tal fortuna. Los españoles acabaron ejecutando a Atahualpa y el imperio inca comenzó a desintegrarse. Muchos de los diversos grupos étnicos gobernados por los incas acogieron a los invasores españoles como liberadores y establecieron alianzas con ellos para compartir el dominio de los recursos y la explotación de la tierra. En 1572, la última fortaleza inca fue conquistada y el último gobernante llamado Túpac Amaru fue capturado y ejecutado. Esto puso fin a la resistencia a la conquista española bajo la autoridad política del Estado inca. Cuando Pizarro y los españoles subyugaron el continente y lo pusieron bajo su control, convirtieron a la fuerza a muchos al cristianismo, afirmando que los habían educado en los caminos de la única religión verdadera. Los funcionarios coloniales españoles esclavizaron brutalmente a los nativos, obligando a un miembro de cada familia a trabajar en las minas de oro y plata.
Las epidemias de enfermedades traídas por los europeos terminaron de devastar al pueblo inca y a su cultura. Hoy en día, los descendientes de los incas viven en los Andes y constituyen casi la mitad de la población peruana, y aún mantienen en sus tradiciones el orgullo de haber formado una vez un poderoso imperio.